medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. No hizo nada, lo dejó ahí, pero sabía lo que estaba haciendo. Amén. Así que quería enfatizar eso. Bueno, ahí cada palabra está puesta en su lugar indicado. Y la escondió entre medidas y entonces es igual. El reino de Dios es como la levadura. Entonces, la escondida aparentemente no lo vemos, no sabemos cómo, no sabemos nuestras percepciones sensoriales, nuestros cinco sentidos, nos engañan, nos engañan. Y no podemos fiarnos de eso. Amén. Así que eso quería agregar al plato principal, que lo vamos a abordar por cosa de tiempo, vamos a abordar de una manera concisa, ya que desde hace una hora atrás, hace como unas 10 horas, e incluso desde anoche, he estado meditando en estos versículos para exhortar y compartir por gracia, ¿ves? Que es la historia de los 10 leprosos, ¿no es cierto? Lucas 17 hacia el 19. Y que dando gracias a nuestro Señor por su palabra, hermosa palabra, Señor. Eh, Señor de los cielos, que es grande en misericordia y en poder. Le damos gracias siempre. Líbranos de toda tentación, Señor. Danos lo justo que necesitemos solamente para continuar haciendo lo que tú quieres que hagamos. Bajo tu voluntad todo, Señor. En el nombre de Jesús. Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Ojo, samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Si bien entendemos que aquí se nos está dando una visión sobre una manifestación salvífica, que dice, tu fe te ha salvado, dice en el versículo 19, también vemos una sanidad y vemos un bautismo. Amén. Vemos todo. Vemos todo en estos pocos versículos. Vemos cómo actuó en ese momento y cómo iba a actuar después. Y ya con Jesucristo ya en los cielos, ¿no es cierto? Ya en su ascensión, después de la ascensión. Pero sabemos que esto, si Jesús declaró que vete, tu fe te ha salvado, eso quiere decir que Él fue salvado. Aún ni siquiera existía la iglesia de Jesucristo. Todavía no existía el cuerpo en Cristo. Pero si Jesús le dijo que vete, tu fe te ha salvado, Él fue salvado. ¿O alguien tiene alguna duda? Amén. Entonces, vemos claramente la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios, y quería enfatizar sobre el tema de que por qué en algunos versículos habla sobre que Jesús murió, se encarnó para que todos, por todos los hombres, hay versículos que hablan sobre todos los hombres. Él murió por todos. En 4:16 también dice que de tal manera Dios el mundo que el versículo más utilizado por los cristianos y por los que no son cristianos también. Amén. Porque la verdad, hay que decirlo. La verdad nos libera. Y mejor nos confronta la palabra. Si nos confronta es una buena señal. Y cuando no nos confronta es el problema. Pero
eso quería tocar, que aquí los 10 leprosos podemos inferir que la mayoría eran entre samaritanos y judíos, ya que él dijo que él iba a ir primero a lo que se había perdido de la casa de Israel, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí vemos claramente la excepción. Estaba como abriendo las puertas y dando señales claras de que iba a haber una, una gracia para los gentiles, ¿no es cierto? Eh, y lo vemos claramente. Ahora, ¿dónde quería enfatizar yo? Que aquí vemos obra salvadora. Y obra salvadora eh, explicando que cuando nos habla, que si no me recuerdo mal recuerdo que bueno, ya en Juan 3:16 dice que para todo, tanto que de tal manera amó Dios al mundo en general, y sabemos que el mundo se refiere específicamente a lo terrenal, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros vemos que Él vino, murió y dice que por todos, dice porque Él vino para vida tanto carnal como espiritual. Y aquí estamos viendo una manifestación clara de que aquí, por ejemplo, nos explica de una manera simbólica Jesucristo al hacer esto, que tiene también un objetivo y un trasfondo muy almático, en el sentido de, de cómo el pensamiento de las personas él eh, es el que los hace tomar ciertas decisiones enfrentándose al poder de Dios y, y, su, y la influencia de su entorno y también por misma voluntad de Dios, ya que eh, vemos que solamente uno, y eso, y eso es porque no todo el que, no todos son, eh, son escogidos por Dios. No, no. Eso es así, es un hecho. Si bien Él murió por todo, no todos van a creer para que todo aquel, y ahí está la condición no es que para el que quiera creer, sino el que creerá, para el que cree, ahora, para el que cree, en el momento, ahora. Eh, no es una condición que va a ser por voluntad humana, jamás nos quiere decir eso, como muchos otros versos donde se nos abre la posibilidad de interpretación, de exegética de decir debemos. Eso está avalado también con lo se ocupa mucho ¿no es cierto?, en el libro de Hebreo, donde habla de cómo descuidaremos una salvación tan grande, y está eh, la, los versículos, la señal antes del fin, que nos dice que persevera hasta el fin, en Romanos 11:22 también, que si lo analizamos bien y en su contexto, he escuchado muchos también exégetas, supuestamente, eh, que hablan del contexto. Claro, ellos ven el contexto humano, histórico, terrenal, pero no ven el contexto espiritual, que es el más importante, ya que estamos hablando de que es el Espíritu Santo hablando, no es Pablo. Amén. Así que, más allá de un contexto histórico, datos, datos estadísticos, contexto, no sé,
el lugar, el año, eso es irrelevante. Ya que Dios es eterno, no tiene tiempo, y no tiene línea temporal. Eh, entonces vemos que uno solamente, y fíjense, la dice que mientras iban, fueron limpiados. Estas personas, estos 9 leprosos, que no pudieron discernir, no lo pudieron discernir, primero por voluntad de Dios, que sabemos que Él pone las cosas en el lugar y en el momento, y pone el corazón en el que quiere, en el que Él quiere, no en el que quiere creer. Eh, pero lo hicieron por ese pensamiento, por el pensamiento de decir, donde no vieron que Jesucristo los sanó cuando ellos quisieron, porque a lo mejor ellos querían que los sanara así, como la magia, un acto mágico, como cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Querían ver eso, querían ver las señales. A ver, entonces querían ver, más que nada, estaban tentando a Jesucristo, estaban interfiriendo la obra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, eh, eso era la señal, y es porque su corazón está dispuesto, y estaba dispuesto en ese momento. No sabemos si más adelante iban a creer y si iban a postrar a los... No lo sabemos, pero en ese momento, por voluntad de Dios, eso les impedía. Pero era porque ellos tenían su pensamiento en ese momento así. Eso quiere decir que ese pensamiento de no querer las cosas a mi manera, a mi tiempo, es decir, ya yo, donde lo vieron que en el camino fueron sanados, ya no tenían la misma convicción. Porque tal como estaba la levadura escondida, y la levadura no la podemos ver con nuestros ojos, cómo fermenta, cómo crece esa masa, no la podemos ver. Amén. Entonces, como ellos no vieron porque ellos esperaban otra cosa. Esperaban, no sé, o sea, a lo mejor esperaban que Cristo se arrodillara a ellos, tal vez, no sé. No sé qué pasó por su mente. No lo sabremos nunca jamás, ¿no es cierto? Pero saben que por voluntad del Señor ellos no volvieron. ¿Dónde están? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo. Y vemos claramente que, si bien aún no estaba la gracia eh, iniciada, por así decirlo, y sabemos que la gracia inicia cuando muere Jesucristo. Esa es la obra expiatoria perfecta, total, cabal, que de ahí en adelante comienza la gracia. Y que anterior a eso eran solamente los que elegidos y escogidos para salvación, porque tuvieron fe en Jesús antes de que naciera, antes de que lo vieran. Si es tan simple. Es decir, que por eso, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, al igual que Abraham no se lo reveló, pero él ya había visto a Cristo. Jonás tuvo que vivir algo similar a lo que iba a vivir Cristo. Fue un simbolismo, utilizó su vida como un testimonio de Jesucristo, Dios, en su infinita misericordia. Y pudo comprender la obra expiatoria, como Abraham entendió la obra expiatoria por Isaac. Amén. ¿Entienden? Es así como Abel entendió la obra expiatoria por el cordero inmolado para cubrir la desnudez, el pecado. Como la entendió, por fe, vieron a Jesucristo. Aquí el samaritano vio y entendió que cualquier obra que no sea por voluntad de hombre es voluntad de Dios. Entendió que eh, eh, si bien las palabras de Jesucristo fueron determinantes,
ayer le explicaba a un hermano con el que estaba hablando, debatiendo sobre este tema, porque es muy importante. Yo lo veo muy importante. El hermano es muy seguro de lo que habla. Está totalmente convencido y él ataca fuertemente esta doctrina. Porque debe estar contaminado por muchos otros hermanos que le afianzan eso. Que le dicen, pero sabemos que las doctrinas de sana doctrina son atacadas, no son alabadas. Siempre estamos en confrontación, constantemente. Y hay muchas maneras también pero se manifiesta finalmente la verdad bueno, y muchos están abiertos y la verdad no es la palabra del hombre, la verdad de Jesucristo. Esa es la verdad. Por eso, si me van a escuchar hablar, me van a escuchar cada 10 palabras, 5 hablan, ¿saben? La palabra salvación de Jesús, Dios, soberanía, autoridad, poder, eternidad, infinitud, infinito, absolutez. Todas palabras, características de Dios, ¿no es cierto? Entonces, vemos que hay muchos que, si bien pueden estar en presencia, y creo que con esto voy a terminar, y yo creo que con esto ya no puedo ser más preciso, más exacto. Y no es que yo tenga algo diferente ni haya escuchado de alguien, más bien es simplemente la fe salvadora, la fe que me permite tener una seguridad pero total, sin dudar en ningún segundo, la que me permite ver estas cosas. O, no sé si será por voluntad del Señor, realmente no, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que sea glorificado el nombre del Señor y que cada cosa apunte a que el poder siempre y toda la gloria tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. No hay cabida a otros términos, no hay sombra de variación, no hay cabida a interpretaciones privadas, no hay cabida, porque si no tenemos ese fundamento, que esa es la roca y el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento real de la iglesia, en la confesión de Pedro. No es que la roca sea Pedro, la roca es Jesucristo. Que dice, creer en Jesucristo no por carne y sangre, más bien por entendimiento que te dé Dios, porque Dios lo permite, dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos te lo ha revelado. Dios que está en los cielos te lo ha revelado. Ese es el fundamento, que Dios te revele. Amén. Y Dios, lo más cercano que tenemos de Dios es la hermosa palabra del Señor. Entonces, si no amamos la palabra, difícilmente, si no amamos a Jesucristo y su obra, y si no creemos y aceptamos que finalmente bajo su voluntad nosotros somos salvos, nosotros, si bien muchos dicen que es dañina la seguridad de la salvación, yo opino que no puede ser dañina. La seguridad de la salvación te da una mente parecida a la de Jesucristo. Yo no hubiera tenido la seguridad de la salvación, porque él tuvo una naturaleza de hombre también, igual que nosotros. Conforme a eso es que puedo entender en los 9 leprosos que no regresaron a postrarse. Lo más probable es que hayan sido judíos, religiosos. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra, entonces, cuando dice Jesucristo, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Entonces, es lo mismo. Es una persona que actualmente
puede estar en presencia de Jesucristo. Puede estar en presencia de Jesucristo. Y Jesucristo mismo, Dios mismo puede decirte, no, haz esto. Uno lo puede sentir, ver. ¿Y qué pasa? Que nosotros, a lo mejor, lo que Dios nos dice que hagamos, no es la voluntad de Él. Pero Él nos lo dice, porque es su voluntad. Amén. Y ellos vieron, pero ellos era porque Jesucristo, en su omnipotencia y omnisciencia, Él sabía la cualidad y el momento y la condición en la que estaba su mente y su corazón en ese momento, que no lo iban a hacer. Entonces Él lo dijo a propósito. Y claro, él sabía que esos 9 iban a dejarse llevar por las palabras que Él dijo. ¿Qué les dijo? Id a los sacerdotes. Esta venían a Jesucristo ahí mismo. Vieron el milagro en ellos mismos. Sin embargo, fueron al hombre. Fueron a los sacerdotes. Fueron a los sacerdotes en vez de ir a agradecerle al Señor. En vez de postrarse a Dios, lo más probable es que ellos hayan ido más rápidamente porque estaban enfocados en que eran sanos, no en que los sanó. Muchos de nosotros, tal vez en algún momento cuando éramos incrédulos, ¿sí? Fuimos así. Estaba Jesucristo manifestándose en nuestras vidas y nosotros pensábamos que fue, no sé, porque Dios es bueno, ¿no? Porque Él murió por todo. Así, así pensábamos. Yo pensaba así. Cuando empecé, recién creí cuando niño, recuerdo así. Y claro, y no, iba donde, claro, a hacer una obra buena, porque esa era la obra. ¿Por qué lo mandó a los sacerdotes? Porque esa era la obra de la carne que debían hacer los limpiados. Deberían ir a mostrarse al sacerdote y para que le dictaminaran el periodo, que no podían ir, tenían que hacer un proceso, un ritual, porque era conforme a la carne. Y está bien, pero era porque eso fue la sanación de ellos. La sanación fue para su carne y la obra que ellos tenían que hacer era obra de la carne. No fue una obra de agradecimiento a Dios, sí, una obra, pero era para la carne. Y dice que la obra de la carne las obras de la ley son para muerte. Y ellos no podían ver, aunque estuviera Jesucristo al lado de ellos, aunque hubieran visto los milagros. Preferían la obra de la carne. ¿Por qué? Porque la obra de la carne te asegura algo por tus propios medios. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, este samaritano no le importó la obra. Sabía que ya, además que era samaritanos medios judíos, medios paganos, de todo un poco, mestizos, por así decirlo, sincretismo religioso. Sin embargo, él, el más contaminado de ellos, pues, que estaba contaminado espiritualmente, no solo en la carne, pero él estaba agradecido porque le da una esperanza. Le da una esperanza ya que no tenía la esperanza de la ley. No tenía la esperanza de sus obras. Entonces depositó toda su adoración, la rindió a los pies de Cristo, dice. Se postró a sus pies. Algo que los otros, por miedo a la muerte, que no podían adorar. Lo más probable es que los otros hayan sido judíos, porque por algo les dijo que fueran a los sacerdotes. Los samaritanos no iban a los sacerdotes, no se presentaban. Amén. Son pequeñas cosas que uno debe estudiar. ¿Por qué no fueron a el samaritano no tenía que ir a los sacerdotes? Porque no eran judíos. Precisamente judíos. Eran como los rechazados dentro de sus pueblos, de sus lugares, de sus pueblos que estaban. Eran galileos, supuestamente, porque habla de Samaria y Galilea. Entonces, vemos claramente que no le importó.
se postró rostro en tierra. Él prefirió la obra que había hecho Cristo, la obra que eligió de antemano. Y de antemano Jesucristo ya lo había dispuesto en su corazón, para mostrarle a los otros que si bien podía sanar a todos, sanó a todos los leprosos. El número 10 es un número de totalidad, de algo completo. Puede representar fácilmente el versículo, de tal manera Dios salvó, y lo salvó en su carne, a la carne, los salvó. Porque por maldición ellos si no se presentaban, porque ellos estaban buscando, ellos ni siquiera podían, ni siquiera ya no tenían fe ni en el sacerdocio. O ya no tenían esperanza, estaban desesperados. Jesús, maestro, diciendo, y alzaron la voz diciendo, ten misericordia. Y tuvo misericordia. Eso es una obra salvadora. Pero hay una salvación de la muerte carnal. Y la otra es salvación de la muerte espiritual. Por eso nos cuesta entender algunos versículos. Pero para la gloria de Dios, muchos van a ser exhortados. Ojalá que lo vean muchas personas, para que sea de bendición de muchas personas. Que se les expanda el discernimiento. Yo, luego por gracia, porque por gracia también yo he recibido por estos medios mucha edificación de parte de las personas indicadas por Dios. Y lo que me ha edificado más han sido las doctrinas de salvación. Esta sana doctrina de solo la obra de Jesús salva, no hay más doctrina. Esa es la leche espiritual sin adulterar, no adulterada, sin ningún aditivo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudar en la predestinación del Señor, que es predestinación. No, ya seríamos agoreros, cercanos a la divina. Son prácticas paganas. Entonces no podemos caer en eso. Son pequeños detalles, pero que si no podemos entender, no crecemos espiritualmente. Y qué pasa que finalmente va a depender también de la disposición y en cada momento de nuestras vidas ya están claramente, efectivamente están establecidas. Están establecido cuál misión para cada uno, cuál es el rol de cada uno en todo. No podemos tener considerarnos algo que no somos. Lo digo por mí mismo, primero. No puedo decir yo, sí, tengo algo que una misión, no sé, algo que aportarle al Señor, no creo. Más que contarle a todo, por eso dice que ir y contar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la salvación? Jesucristo. Hacer discípulos. Significa que enseñarles bien el Evangelio. Eso, hacer discípulos de Cristo. Que entiendan lo que es comer el pan. Entiendan la obra salvadora. El costo de seguir a Jesús. Esos son discípulos de verdad. Enseñarles la doctrina de Jesucristo, su enseñanza. Muchos no entienden porque no se dedican a buscar de Jesús, porque probablemente el enemigo le ha impedido, su corazón le ha impedido, algo que tienen en su corazón le ha impedido introducirse en estos versos, en estas palabras que nos dejó el Señor. Son la verdadera exhortación de toda la Escritura. El único fin, yo soy la ley. Él es la ley, Jesucristo es la ley. Cuando decimos que el que
cuando dice Juan la primera carta de Juan, dice que nadie se engañe, que es hijo de Dios no peca, no puede pecar. El pecado es la transgresión de la ley. La ley es Jesús. ¿Quién transgrede a Jesús? El que no cree en Jesús, el que aborrece a su hermano, el alma de su hermano, el que aborrece a su hermano porque no lo ve como hermano. ¿Sí? Porque quiere convencerlo de, no sé, de que es mi opinión. Yo convencer a alguien, yo no puedo convencerlo de que siga mis opiniones, de que siga lo que yo creo, sino que siga a Jesucristo. Eso es transgredir la ley. ¿Qué es transgredir a Jesucristo? Transgredir la ley, la obra redentora. La ley es la obra redentora de Jesús. Esa es la ley. La ley de la gracia. Ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la ley de la gracia. Es posible que Juan se haya referido a la ley del pecado. Le está hablando a los hijos de Dios. Entonces, no quiere decir que debamos tener una... Porque mismo Juan nos habla y dice que diga que no ha pecado, el tal es un mentiroso. Y más adelante dice que el que es un hijo de Dios no puede pecar. ¿Cómo conciliamos eso? Son por los conceptos. Son por los conceptos, porque él ya tenía el Espíritu Santo más que yo. Tenía los dones superiores. Y está impregnado del amor de Dios. Él se había desligado de la maldición de la muerte. Ya para él no existía la ley, él tuvo que despojarse de la ley que tenía por herencia para abrazar la ley. Y él habla que los hijos de Dios no pecan, y si dice que no pecan es porque somos hijos de Dios, y eso nos da la autoridad de que no pecamos. No podemos pecar porque practicamos justicia. El hijo de Dios practica justicia. Porque aunque haya pecado, un pecado puede ser un acto de justicia. Y eso es lo que no podemos entender. Nos cuesta porque estamos impregnados de ese legalismo. Nos cuesta entender. Yo lo empecé a comprender con el hecho de que en el Antiguo Testamento, si bien fueron dadas la ley, y por ejemplo la ley dice no matarás, pero la misma ley dice el tal debe ser muerto. Es un acto de justicia. Entonces, son pequeñas cosas. No es que hay que justificar, sino que más bien es el sentido de pecado. Pecado es la transgresión de Jesucristo. Transgresión de Jesucristo. Es pecado. Que la ley es Jesucristo. La ley fue hecha para Jesucristo, para la obra salvadora. La ley de la carne es para la manifestación del pecado. Y ya Jesucristo pagó con sangre para siempre, por todos los pecados de sus hijos, de los hijos de Dios.